De sexo masculino, tiene una edad de 90 años, procedente y natural de Chía, estado civil separado, ocupación cesante y de peso tiene 70 kilos. Él consulta, en realidad lo trae el hijo y refiere que ha estado muy desorientado. Es un paciente de 90 años quien es traído por el hijo por un cuadro de desorientación en las 3 esferas de 2 días de evolución, sin síntomas asociados, niega picos febriles, em, presenta síntomas irritativos urinarios y debido a la condición el hijo decide consultar y pues ingresan a urgencias. En la revisión por sistemas, lo único que presenta es alteración del estado de conciencia. Como antecedentes importantes patológicos tiene hipertensión arterial, una cardiopatía no específica. A nivel quirúrgico niega, farmacológicos carvedilol y amlodipino, el hijo no sabía con qué dosis venía en casa. Alérgicos niega, toxicológicos curso o bueno, extabaquismo, pero no sabe hace cuánto tiempo el hijo. Al examen físico encontramos un paciente hipotenso, taquicárdico, con una frecuencia respiratoria normal, una saturación limítrofe de 80, una temperatura de 36.5, palidez mucocutánea y un Glasgow de 14 dado por la somnolencia sin ningún otro hallazgo. A su ingreso se le toman paraclínicos, un TAC de cráneo normal, se le toma un uroanálisis que está en la siguiente diapositiva, ya lo vamos a ver, un gram de orina con bacilos gram negativos, mayor de 30 por campo, un hemograma con una leucocitosis, una neutrofilia y también tenemos una creatinina elevada que nos da una tasa de filtración para este señor de 12.12 y una PCR en 306. Tenemos un uroanálisis francamente inflamatorio. Posterior a esto, él cursa con una evolución del 30 de abril con tendencia a la hipotensión. Se inicia este día reanimación hídrica y se inicia manejo con cefepime porque habíamos documentado pues una infección de vías urinarias aparente. Listo. Entonces, como les venía comentando, hace una evolución tórpida, una tensión arterial media fuera de metas. Se le había documentado, rebobinamos, una leucocitosis, una neutrofilia, una lesión renal aguda y una infección de vías urinarias. Se considera entonces que nuestro paciente cursa con una sepsis de origen urinario. Se toman otros paraclínicos para poder contextualizar el diagnóstico del paciente y darle un score al SOFA. Sin embargo, acá seguimos viendo, adicional de los paraclínicos, que tenemos todavía persistencia en los azoados elevados y en la PCR. Al urocultivo de ingreso encontramos una E. coli de patrón usual y en los hemocultivos 3 de 3 hallamos unos bacilos gram negativos. Bueno, es importante considerar también que este paciente cursaba con trombocitopenia y por esto se le solicitó un frotis de sangre periférica. Acá lo podemos ver. Hay un estimado manual de plaquetas de 73.500 y se le tomó un fibrinógeno que está conservado en 297. Él cursa en malas condiciones generales, presenta signos de dificultad respiratoria, dado un aumento del trabajo respiratorio, eh, utiliza músculos accesorios, hay una desaturación asociada a deterioro del estado de conciencia, encontrándose en estupor, se toman gases arteriales de ese día con documentación de una acidemia respiratoria, por lo cual se asegura la vía aérea del paciente. Teníamos una PAFI de 176, como lo podemos ver. Entonces, a este señor tiene requerimiento de intubación orotraqueal el 3 de mayo. Y se sospecha un TEP, sin embargo, no lo podemos llevar a angiotac porque tiene una lesión renal aguda. El dímero D no lo reportan como tal, sino simplemente en la historia se reporta como en zona gris. Y ante esto se toma un eco-TT con unos hallazgos inespecíficos para el tromboembolismo pulmonar. Cabe aclarar que se saca el Wells y nos da 3 puntos, dado por la frecuencia cardíaca mayor a 100, la inmovilización mayor a 3 días de su estancia y esto le da un riesgo moderado a bajo, para que lo tengamos en cuenta. Hay un histórico de plaquetas a su ingreso el 30 de abril
presenta 152.000. El 1 de mayo presenta 67.000. El 2 de mayo presenta 40.000. Y el 3 de mayo presenta 33.000 y el 4 34.000. Ante esto, digamos que se considera que el paciente cursa con una trombocitopenia y estos son los diagnósticos, digamos, que se conciliaron en el paciente. Entonces, él tiene un shock séptico de origen urinario con un SOFA de 10, un foco urinario con una E. coli de patrón usual, una bacteremia por E. coli de patrón usual, una falla ventilatoria, CEP de probabilidad intermedia con Wells de 3 puntos descartado, una lesión renal aguda AKIN3 con la tasa de filtración de 12, una falla cardíaca descompensada que se le documenta en el ECO-TT con una FEBI del 40%, una hipertensión arterial como antecedente y una cardiomiopatía hipertensiva. Y nos interrogamos si el paciente cursa con una trombocitopenia inducida por fármacos. La formulación del paciente desde su estancia. Cabe recordar también el histórico que hicimos del recuento de plaquetas y el día 30, que fue el día de su ingreso, tenía enoxaparina 40 subcutáneo cada 24. El primero se le hace cambio a heparina célica por su lesión renal aguda y el 2 continúa con su heparina en dosis profiláctica. Listo. De tratamiento a este señor le dejan carvedilol, bromuro de ipratropio, salbutamol, tefepime y omeprazol. Entonces, ¿tiene trombocitopenia nuestro paciente? Entonces, lo que hacemos para darle el enfoque al paciente, en paciente crítico, es inicialmente confirmar la trombocitopenia por el frotis periférico, que fue lo que hicimos. ¿Bien? En segunda instancia, vamos a ver qué podemos encontrar en nuestro paciente y digamos que si evidenciamos unos esquistocitos, que básicamente son glóbulos rojos lisados, podríamos considerar que cursa con una púrpura trombocitopénica o un síndrome hemolítico urémico o una coagulación intravascular diseminada. Para este diagnóstico o para estos diagnósticos deberíamos tomar un perfil de hemólisis. Si encontramos en el frotis blastos o dacriocitos, entonces podríamos considerar que tenemos una alteración a nivel de la médula ósea por presencia de células inmaduras. Y pues por ende se debería tomar una biopsia de médula ósea. Si encontramos, por el contrario, microesferocitos, entonces podríamos considerar que sería una anemia de características hemolíticas, para lo cual deberíamos sospechar un síndrome de Evans. Y digamos que en contexto de nuestro paciente, podríamos considerar estas dos importantes, y es una trombocitopenia con una linfocitosis y neutrofilia, que pues claramente lo vimos en él. Sospecharíamos de procesos infecciosos tomando cultivos reactantes de fase aguda y hemograma, que sería, digamos, el enfoque que le podríamos dar. Sin embargo, nuestro paciente presenta una disminución abrupta de su recuento de plaquetas, si recordamos, del 30 de abril al 1 de mayo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una trombocitopenia aislada, en dado caso, podríamos pensar en una PTI, pero el paciente nunca presentó las petequias. Infecciones virales como hepatitis B o 24X, que tampoco, o un HIT. Entonces, este más que todo se sospecha es por el tiempo en el que se presenta. Entonces, recordando, tenemos unos leucos de 21.690, los neutros de 20.970, las plaquetas a su ingreso de 152.000 y la PCR en 306 para apoyar el diagnóstico de trombocitopenia con linfocitosis y neutrofilia. Con un fibrinógeno conservado en 297 y para apoyar, digamos, el cambio que les digo es que el 30 de abril presentaba o al su ingreso tenía 152.000 y el 1 de mayo 67. Entonces, para hablar por la trombocitopenia inducida por heparinas, debemos considerar que tanto la heparina no fraccionada como la de bajo peso molecular son ampliamente utilizados y se ha demostrado su eficacia como anticoagulantes en un amplio espectro de varias entidades clínicas, ¿cierto? Adicional a esto, tanto la no fraccionada como la de bajo peso molecular son de uso seguro y tiene un perfil, digamos, la de bajo peso molecular todavía superior y ya vamos a ver por qué.
La no fraccionada y la de bajo peso molecular pueden inducir trombocitopenia por su mecanismo de acción y más comúnmente una trombocitopenia leve, transitoria y asintomática. En ocasiones se puede denominar una trombocitopenia inducida por heparina, que es el HIT tipo 1, ¿cierto? O más difícilmente se podría llegar a documentar una parte, digamos, que se dé debido a una mediación de inmunocomponentes, que sería el HIT tipo 2, que vamos a ver en nuestra presentación. Entonces, para hablar de las heparinas, vamos a hablar básicamente en primera instancia de su mecanismo de acción. Entonces, la no fraccionada es un glicosaminoglicano, ¿cierto? Que potencia la acción de la antitrombina 3 y por lo tanto lo que hace es inactivar la trombina, así como otros factores de la coagulación, ¿cierto? Como lo podemos ver. Entonces, adicional a esto, evita la conversión de fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Y la heparina también va a estimular la liberación de la lipoproteína lipasa, que de esta manera, digamos, es quien hidroliza los triglicéridos a glicerol y los ácidos a ácidos grasos libres. Entonces, para rebobinar, la heparina no fraccionada, como la vemos acá, es un glicosaminoglicano y eso tiene gran importancia debido a que es esta molécula que vemos acá larga versus la heparina de bajo peso molecular, que es esta, pues digamos, más corta, segmento más corto. Entonces, lo que hace la no fraccionada es potenciar la antitrombina, asegurando que se una a la trombina, ¿sí? Y este va a inhibir al factor 10A, ¿sí? Y por digamos, la extensión de su molécula, alcanza a inhibir el factor 2A, ¿sí? Como que lo asegura dentro de su molécula. Esta heparina no fraccionada se une de una forma mayor a las plaquetas y esto tiene una gran importancia en cuanto a la trombocitopenia, digamos que se puede ver inducida por ellas. La heparina de bajo peso molecular lo que hace es potenciar la antitrombina de igual manera, asegurando que se una a la trombina, ¿cierto? Inhibe el factor 10A, pero como vemos, pues la extensión de su molécula no es tan grande como la no fraccionada y no alcanza a tener efectos sobre el 2A. Acá veríamos de una forma más amplia que las heparinas de bajo peso molecular, que incluyen a la enoxa, a la dalteparina, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, inhiben tanto al factor 10A como a la trombina. Y el efecto de las heparinas de bajo peso molecular sobre la trombina es menor que el de la heparina no fraccionada, ¿cierto? Que fue a lo que llegamos a punto. También podemos decir que estos pues inhiben a los factores de la coagulación al unirse a la antitrombina. Entonces es el efecto que vemos en la cascada. Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está, doctora? Dentro de ellos está el fondaparinux, que el fondaparinux Llegaste ahorita a recibir el turno. No, yo con ella de anoche. Muy bien, ¿qué te pasó la noche? Bien, la señora. vía más pequeña, esta solamente pesa 1500 daltons. Y Doctor. Orinando bien. Bien, ya tiene un haciendo su beneficio ejercicio ahí mayor, acá. y es que tiene un perfil de seguridad más No amplio. está levantado porque se durmió como a las 12, coloreando. Entonces, ¿qué reacciones adversas podemos encontrar? Se arreglan todos los horarios. No, ella a las 7 de la noche está durmiendo. Bueno, ¿y poco ha hecho? Sí, diariamente. Toca llevar. Pacientes con ¿Cuándo condiciones. haces tan duro? No, está blandito. Está blandito. Mi amor, te están revisando, mi negra. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues descontinuar, ¿cierto? ¿Y el tratamiento cuál va a ser? La protamina. ¿Te hace duro o te hace blando cuando haces? No, blando, blando. Si me coma frutica, blando. Sí, sí. Bueno, forma iónica la con la idea heparina y la es la dosis de piperacilina que nos falta. tenemos una reacción adversa que es la osteoporosis, que Ahorita, de la manera como te la revista, venimos a traer la recomendación. Estuvo hospitalizada, sobre todo también tenemos la necrosis las recomendaciones para el sueño. es más que todo una reacción entre En anteíno y horario, tratar de ir a la misma hora, y si la misma hora es cuando llegue al colegio, entonces a la misma tenemos hora, factores farmacogenésicos importantes ella va a ir al mismo horario. Si tú se maneja con fruta, pues perfecto. Pero estar pilas de que se coma la fruta. ¿Vale? Listo, mi Listo. doctor. Vale, gracias. Un gusto. Bueno, muy amable. Gracias, Salomé. Y al igual que se da en la heparina de bajo peso molecular.
También tenemos que la no fraccionada, la media de eliminación, 1 hora y media, versus la de baja peso molecular que tiene 4 horas. Ahora, los pacientes, digamos, que tienen o que cursan con insuficiencia renal, pueden tener un aclaramiento reducido de este tipo de fármacos y incluso más de las aspirinas que son de bajo peso molecular, con niveles plasmáticos aumentados en individuos con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer, o digamos lo que se considera, es que aquellas personas que tengan una tasa de filtración menor a 30, digamos que se puede llegar a considerar que tienen un mayor nivel a nivel plasmático porque pues está disminuida la depuración, ¿no? Entonces vamos a hablar como tal de HIT. Entonces, ¿qué podemos hablar de, digamos, a grandes rasgos? La trombocitopenia inducida por heparina es una complicación que puede conllevar a la muerte, tiene complicaciones, ocurre hasta en un 5% de los pacientes expuestos a heparina, independientemente del horario, ruta o administración. Ruta de administración, perdón. El HIT también resulta de un anticuerpo dirigido contra el factor plaquetario 4 en un complejo con la heparina denominado anticuerpo HIT. Y digamos que los anticuerpos HIT lo que hacen es activar las plaquetas, pueden llegar a causar una trombosis arterial o venosa, ¿sí? Y con una tasa de mortalidad hasta en un 20% en desenlaces fatales. Aunque hay un mayor reconocimiento e intervención temprana, lo que ha, digamos, ayudado a disminuir ese alto riesgo de mortalidad, llegando a menos del 2%. Y los anticuerpos naturales que reaccionan con este factor plaquetario 4, unido a la heparina, está presente en 3 al 8% de la población general que no ha presentado todavía una trombocitopenia inducida por heparina. Adicional a esto, podemos también concluir, o digamos en los estudios se ha concluido que la prevalencia de los títulos altos en anticuerpos es significativamente menor y se ha sugerido que ellos se pueden inducir también en cuanto a la presencia de polisacáridos cargados negativamente en la superficie de las bacterias. Es decir, si tengo un paciente infectado, también podría llegar a presentar este factor positivo a la hora de tomar los niveles. Entonces, ¿cuál es la incidencia? La incidencia se ha visto mayor en pacientes a nivel o en momentos de posoperatorio, seguida por pacientes hospitalizados y a estos seguidos por pacientes en estadía en UCI y de últimas a los pacientes que están de forma ambulatoria. Se ha documentado menos del 1% en pacientes hospitalizados y se relaciona con eventos tromboembólicos hasta en un 20%, como veíamos. En nuestros pacientes en UCI, pues podemos considerar que la trombocitopenia por cualquier causa se puede llegar a presentar en un 23.8% documentada desde su ingreso y que la trombocitopenia que se desarrolla durante su estadía logra un 22.6%. Bien, mi amorcito bello. Vamos a hablar de la patogénesis de la trombocitopenia inducida por... Sí, ya me trajeron el desayuno, ya la despierto. Este mecanismo muestra muchas similitudes frente a un mecanismo de defensa de una célula huésped frente a una bacteria. Ya pasaron. Entonces, tenemos Que esa de la mañana ya los papeles. Cuando terminar la revista. Para que tengamos un hilo. Entonces, en primer lugar, tenemos el factor plaquetario, ¿cierto? Que se libera de los gránulos de las plaquetas. En segundo lugar, lo que hacemos es que se une a polianiones como en la heparina, ¿cierto? O polianiones que también encontramos en la superficie de las bacterias. Mediodía del lunes. Este sufre un cambio conformacional, lo que resulta en complejos inmunogénicos, como vemos acá en la imagen. Por eso yo dije, no puede ser. Acá en la imagen, obteniendo un factor y esto se va a activar activando después a los linfocitos B y así generan una IgG antifactor plaquetario 4, ¿listo? Unido al polianión. Digamos, en el número 3 podemos ver donde estos anticuerpos también se unen a los complejos de factor plaquetario 4 unidos a la heparina, formando inmunocomplejos. Y estos llegan a las partes del
del factor de la IgG se unen a los receptores plaquetarios y esto resulta en una fuerte activación y agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué nos generan en conclusión? Nos provoca una disminución del recuento de plaquetas y se acelera fría, ¿no? Ya por último, que los anticuerpos sí activan a los monocitos, ¿cierto? Y a las células endoteliales, induciendo así la expresión del factor tisular. Esto es como para rebobinar lo que vimos de alguna manera más. Y digamos que también en los estudios se ha visto que algunas personas producen anticuerpos G dirigidos contra el complejo de heparina, como vimos, y que los receptores plaquetarios se unen al complejo inmunitario del anticuerpo de la heparina, ¿cierto? Esto conduce a una activación plaquetaria y a la liberación de micropartículas que contribuyen a la trombosis. Adicional a esto, la trombocitopenia puede ocurrir por dos mecanismos importantes. Primero, puede dar la eliminación de las plaquetas con una IgG unida a macrófagos esplénicos, o también puede ocurrir por un consumo de plaquetas causado por la formación de trombos. Entonces, el factor plaquetario 4 también se puede unir a las células endoteliales, como habíamos mencionado. Sin embargo, se puede unir todavía más a las células endoteliales vasculares y generando una unión posterior al anticuerpo patológico, lesionando el endotelio y promoviendo todavía más la trombolisis, cambiando, digamos, el flujo. Este es un ensayo clínico, es un estudio de cortes donde se estudiaron 1.137 pacientes con síntomas de TBP, ¿listo? De TBP aguda, perdón. En menos de 14 días de duración, que fueron confirmados y se incluyeron dentro de este ensayo. Allí se estudiaron manejados por heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular y en relación con el Entonces, lo que tuvimos como resultado fue que hay una incidencia entre el factor plaquetario 4 y la trombocitopenia inducida por la heparina fue menor en pacientes tratados con heparina bajo peso molecular en comparación con la no fraccionada para la misma duración del tratamiento. Entonces, esto es clave. Es clave, es el hecho de que disminuye ¿Adivina quién me escribió? Entonces, debemos hacer un diagnóstico de recuento de el momento del inicio de la trombocitopenia, como vimos en nuestro paciente, que llama la atención que haya sido drástica de un día a otro, si hay presencia o no de trombólisis y si tenemos probabilidades de otras causas, como la sepsis. Te amo. Ya el mamá llamó y le dijo a las plaquetas, lo que hace es facilitar el reconocimiento de la caída de los mismos y así poder, digamos, anticiparnos a una complicación. Adicional a esto, digamos que se ha establecido un score que son las 4 T's que más adelante vamos a ver. Entonces, lo que hacemos es, como podemos ver allí, digamos, si tenemos una probabilidad basados en el score de las 4 T's, ¿cierto? Vamos a ver si hay una baja probabilidad o una probabilidad intermedia. Entonces, la baja probabilidad es de 0 a 3 puntos, ¿cierto? La intermedia es de 4 a 5 y la alta de 6 a 8. Entonces, listo. Acá lo que vamos a hacer es evaluarlo con nuestro score, que como les dije, ya lo vamos a ver más adelante. Y también podemos tomar el ELISA, ¿sí? El ELISA, pudiendo evidenciar que tenemos un valor menor a 0.6, o un valor mayor a 2, o un valor entre 6 y 1.9, ¿cierto? Esto es lo que nos determina tenemos la presencia del factor plaquetario 4 y así poder evidenciar si tenemos la presencia o no pues del HIT, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí de juiciosa es. Podríamos decir que,
o podríamos llegar a estudiar si en efecto hay una trombosis arterial o venosa. Y pues vamos a iniciar manejo con anticoagulante no heparínico por al menos 3 meses. Si no se presenta ningún evento tromboembólico, entonces pues le vamos a dar anticoagulante no vamos a dar anticoagulante no heparínico por al menos 4 semanas. Papi, yo quería bañarme en la casa. Oh, Sí. Entonces, se puede llegar a presentar en una forma de una urgencia clínica, ¿cierto? En el caso en el que se diagnostica, en el caso en el que el diagnóstico se llegue a ser clínico. Entonces, las opciones de anticoagulación inicial son parenterales como el Regatroban, la Ivarin, el Fondaparin-OX y algunos otros anticoagulantes que vamos a ver al final de la revisión del tema. Entonces, en raras ocasiones se puede omitir un anticoagulante en un individuo con un alto riesgo de hemorragia y, sin embargo, la trombocitopenia no es una contraindicación de la anticoagulación, ya que se espera que se resuelva rápidamente al suspender la heparina, que es quien no la está induciendo. Listo. Entonces, enfocando esto a nuestro paciente, es el score de las 4 Ts, sencillo de realizar. Aquí para que no me tengan las... Nuestro paciente tenía el 30 de abril 150. Yo me moví, se me dañó la bañera, me la hicieron después. Ya aquí se me dañó. Se vio de un día de exposición a Entonces, acá en el mira, ahí te lo tienes que poner bien el pie. una puntuación y 2. Pero ya, mira, ahí está bien. No, pero duele. El diagnóstico de TEP, si recordamos, el paciente cursó con una glucemia, sin embargo, no se le pudo hacer el angiotac porque tenía lesión renal aguda. El dímero de salixona gris, entonces es algo que nos deja con zozobra, y tras del hecho, el ECOTT no tiene ningún reporte llamativo que yo pueda llegar a considerar que tiene un TEP, ¿cierto? Entonces, digamos que, digamos que tuvo el diagnóstico de TEP. Tendría un score de 1 punto y considerando también que tenga otras causas de trombocitopenia, sería en él la sepsis que lo vimos en nuestro algoritmo de trombocitopenia. Y esta nos daría otro punto, haciendo equivalente a 6 puntos. Entonces, un puntaje entre 6 y 8 tiene un valor entre el 40 y el 80% predictivo positivo. Y una puntuación menos del 40% tiene un valor predictivo como entre el 97 y el 99%. Mientras que el valor predictivo positivo es de 10 a 20 para un puntaje. Gracias, Zula, pero ella un día no me acompañó a gimnasia. Entonces, como les había mencionado anteriormente, hay tipos de HIT. Hay tipo 1 y hay tipo 2. Ay, papi, ¿sabes que yo un día a la Zula boté unas medias? ¿Y eso? A la caneca en una bolsa. Sin querer. Porque es que desde el día que nos mojamos, Sí. se perdieron esas medias. Sí, profe, tiene razón. No, es que más adelante lo voy a decir, pero en realidad, por todos los hallazgos que se documentaron, pues se concluyó que no tuvo. Ujú. Sí.
Sí, profe, es que, digamos, durante la evolución del paciente, eso fue lo que se vio, digamos, en cuanto a que primero se consideró un puntaje alto y después teniendo en consideración todo su proceso séptico 1 y todo el abordaje que se le dio al diagnóstico del TEP, se concluyó que, o sea, que no era, sí, señor, pero sí, tiene razón. Entonces, listo. Como habíamos hablado, hay tipos de HIT, ¿cierto? Entonces, em, inicialmente, solo una es clínicamente significativa a nivel de los estudios. Se ha demostrado que hay una distinción entre estas dos formas, ¿cierto? Entonces, el HIT se basa en parámetros clínicos como el momento y el grado de la caída del recuento de las plaquetas y las pruebas de laboratorio si es necesario. Entonces, el HIT tipo 1 es una caída leve, transitoria, en un recuento de plaquetas que generalmente ocurre dentro de los primeros 2 días de exposición a la heparina. El recuento de las plaquetas normalmente vuelve a la normalidad con la administración continua de la heparina y el mecanismo parece ser un efecto directo de la heparina sobre las plaquetas. ¿Listo? Adicional a esto, lo que provoca una agregación plaquetaria no inmune sería la conclusión del HIT tipo 1, que no se considera clínicamente significativo. Sin embargo, el HIT tipo 2 es un síndrome clínicamente significativo debido a anticuerpos contra el factor plaquetario 4, el factor plaquetario 4, con heparina denominados anticuerpos HIT o anticuerpos 4 conjugados con heparina. Estos anticuerpos pueden causar una trombosis junto con la presencia de la trombocitopenia y así generar un síndrome que se ha denominado una trombocitopenia y trombosis inducida por heparina, que es el HIT con 2Ts. Entonces también tenemos fases, digamos que el curso del tiempo después de la sospecha clínica del HIT puede ser dividido en 4 fases. Entonces, cuando se sospecha el HIT de forma aguda, subaguda o remota, como lo podemos ver acá en la imagen, hay una transición de una fase a otra y esta se ve marcada por un cambio en los hallazgos clínicos y bioquímicos que a menudo corresponden con el riesgo tromboembólico del paciente. Entonces, cuando tenemos un HIT sospechoso, hay una fase que cubre un tiempo desde la sospecha clínica, como lo indica el score de las 4 Ts, de 4 o más para la confirmación o exclusión del diagnóstico de HIT. Y si se confirma el diagnóstico del paciente, entonces pasamos a la fase aguda, ¿no? Esta fase aguda del HIT es un estado con disminución del recuento de plaquetas, un aumento del riesgo tromboembólico y una presencia de anticuerpos. Cuando tenemos una normalización del recuento de plaquetas, marca una transición importante hacia la fase subaguda del HIT y esta fase se puede dividir en HIT subaguda A o HIT subaguda B y ella depende de la presencia que tenga todavía de los anticuerpos en las pruebas, por ejemplo, de LNS. También tenemos que la fase final del HIT es el HIT remoto, que ya es cuando el riesgo tromboembólico vuelve al estado basal del paciente. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Digamos que se ha visto que los pacientes que se someten a cirugía, especialmente la cardíaca o una derivación cardiopulmonar, tienen una incidencia muy alta de formación en anticuerpos para los anticuerpos de la heparina 4, ¿cierto? En un 20%. Y sin embargo, el riesgo de HIT verdadero en estos pacientes es similar o menor en los que otros o menor en otros pacientes que se sometan a otro tipo de procesos quirúrgicos. También tenemos el segundo factor de riesgo, que es la dosis de heparina. Entonces, se ha visto que las dosis de anticoagulación plena pueden provocar una mayor incidencia de HIT versus las profilácticas. También se ha visto mayor incidencia en pacientes femeninas y se ha visto todavía mayor incidencia en pacientes mayores de 40 años. Que pues si nos vamos a nuestro paciente, pues es un abuelito de 90 años. Entonces, ¿cuáles son los principios ideales para el tratamiento de esta patología? Entonces, inicialmente, pues claro está que hay que hacer una suspensión de la heparina y el inicio de un fármaco anticoagulante no heparínico, ¿cierto? Entonces, la suspensión de la heparina detiene aún más, digamos, este complejo de la heparina, de la heparina 4, o sea, previniendo así la agravación de la agregación plaquetaria, ¿cierto? Y la trombocitopenia posterior va a ser una generación de trombina impidiendo un mayor desarrollo de la progresión de la enfermedad tromboembólica.
También podemos hacer que especialmente los pacientes con un score de las 4 Ts mayor a 4 sea quienes, digamos, debemos enfocarnos en su manejo. Y si excluimos el diagnóstico de HIT, se podría llegar a reiniciar la heparina, como fue el caso de nuestro paciente. Así que al finalmente, digamos que llegamos a la conclusión, lo que decía el profe, que no cursó con un TEP, que digamos que tampoco era claro la instauración del proceso, y que no tuvimos cómo soportar el diagnóstico de TEP, pues retiramos el diagnóstico y lo que se le hizo fue iniciar su enoxa, y una vez tuvo su manejo antimicrobiano, sus plaquetas aumentaron a valores normales. ¿Listo? También tenemos que la incidencia de la enfermedad tromboembólica en un HIT alcanza hasta en un 53% dentro de los 30 días posteriores al debut de los pacientes en quienes se suspendió el manejo de la heparina. ¿Sí? Generalmente los primeros 10 días. Entonces es muy importante que si hacemos este diagnóstico ya certero, pues no dejemos ir a nuestros pacientes sin manejo, ¿sí? Porque es un alto porcentaje con el que pues podemos inducir un desenlace fatal. Entonces, como veníamos hablando, hay una anticoagulación alternativa, ¿cierto? Y esto incluye especialmente a los inhibidores directos de la trombina. Entonces tenemos a los inhibidores directos del factor 10A y al fondaparinux, que también nos es útil en este instante. Entonces, los anticuerpos contra la heparina son transitorios, ¿cierto? Son pacientes con antecedentes remotos de HIT que puede llegar de semanas a meses y que actualmente son anticuerpos negativos. No debería tener ninguna memoria inmune frente a la heparina este tipo de pacientes, eso es lo que hemos visto en los estudios. Y finalmente se necesitan 5 días de exposición a la heparina para desarrollarlo, que era lo que mencionábamos respecto a nuestro paciente, que pues por eso se le excluyó el diagnóstico. Entonces, esta es una tablita donde podemos evidenciar la anticoagulación alternativa que tenemos para nuestro paciente. ¿No? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá de estos fármacos? Es orientar la terapia a las patologías dirigidas que tenga nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ya acá lo único que vamos a tener como principio, que fue lo primero que dijimos, es que pues heparina no va a ser, ¿cierto? Entonces, el argatroban, como lo vemos acá, es un inhibidor directo de la trombina. Este tiene un metabolismo hepático y digamos que este es especial porque tiene una eliminación renal del 20% y una eliminación a nivel hepática del 65%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se lo vamos a dar a pacientes que tienen falla hepática y que sería ideal para pacientes que tienen falla renal, ya que tiene un valor bajito en su eliminación. También tenemos la bivalirudin, ¿cierto? Que tiene un efecto directo inhibidor frente a la trombina, tiene una vida media de eliminación de 25 minutos, tiene una eliminación renal del 20%, no tiene ningún tipo de eliminación a nivel hepática y acá podríamos decir que sería un fármaco ideal para pacientes aquellos que tienen falla hepática, ¿cierto? La danaparanoid, este fármaco es un inhibidor del factor 10A, este especialmente tiene un metabolismo renal, es un inhibidor del factor 10A, que ya lo he hecho, tiene una vida media de eliminación entre 18 y 28 horas, a nivel renal se elimina del 40 al 50% y a nivel hepático no tiene ningún tipo de eliminación. Entonces, ¿en quién lo vemos contraindicado? Pues en pacientes que tenemos una tasa de filtración disminuida, menor a 30, en ellos no lo podemos utilizar porque pues ya dijimos que se elimina de un 40 a un 50%, ¿sí? Perjudicando más tu aclaramiento. El fondaparinux es un inhibidor del factor 10A, este tiene un metabolismo renal, se ajusta la dosis según la falla renal y digamos que se ha visto bastante evidencia que solidifica el uso con el fondaparinux para pacientes con HIT. Y finalmente tenemos al dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, limitada en pacientes con falla renal.
Por otro lado, también podemos considerar el Rivaroxa y el Apixa, que ambos son inhibidores del factor 10A, teniendo una vida media de eliminación de 5 a 13 horas, teniendo una eliminación renal del 33% y a nivel hepática mayor del 50%. O sea, no lo podemos usar en pacientes aquellos que tengan falla hepática o cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes lleven de acuerdo? Número 1, que debemos hacer un reconocimiento inmediato de la causa de la trombocitopenia, ¿cierto? Es ideal para nuestros pacientes. No solo hacer el diagnóstico de HIT, sino considerar las otras múltiples causas que abordamos al inicio de la charla. Los pacientes críticamente enfermos presentan un diagnóstico de trombocitopenia desafiante debido a la presencia de varias etiologías potenciales, como era el de nuestro paciente, ¿cierto? Que tenía pues su estado séptico. Las guías nos dicen que los pacientes con un riesgo de un punto requieren una monitorización de 2 a 3 días de por lo menos un hemograma para saber cómo van nuestras plaquetas. Que adicional a esto, el paciente con un score de 4T o más requiere la toma de niveles de anticuerpos de la heparina 4 y que el tratamiento implica la rápida suspensión de la heparina y un inicio rápido de un anticoagulante en el caso que se requiera, es decir, en el caso a quien le dijimos que sí tenía HIT. Aparte de esto, pues esta fue mi presentación.